Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos televidentes. Bienvenidos a este programa Caminando con Jesús, un programa en el que escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje que el Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros cada domingo. Un programa en el que nos acercamos al Evangelio dominical, el Evangelio que debe iluminar toda nuestra semana, todos los días de nuestra semana. Qué bueno poder compartir con ustedes este espacio, poder llegar hasta sus hogares a través de la palabra de Dios y poder escuchar juntos lo que el Señor quiere cada uno de nosotros. Bienvenidos. En este primer momento de nuestro programa Caminando con Jesús, vamos a escuchar el Evangelio que la Iglesia nos propone para este segundo domingo de la Cuaresma. Recordemos que ya hemos avanzado en nuestro tiempo cuaresmal. Estamos viviendo este hermoso tiempo que el Señor nos permite para prepararnos para la celebración de la Pascua. Y hoy vamos a escuchar este Evangelio tomado del Evangelista según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Escuchemos con atención. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecían despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro les dijo: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó la voz, Jesús quedó solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado, queridos televidentes, este hermoso texto tomado de San Lucas en el que se nos narra la transfiguración de Jesús. Un acontecimiento muy importante en la vida de Jesús. Acontecimiento del que han sido testigos los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Meditemos un poco en algunos elementos que se nos han narrado en este texto. Primero, el monte en el que Jesús se transfiguró. Dice el Evangelio que Jesús tomó a 3 de sus discípulos y subió a un monte para allí transfigurarse. El monte es el lugar de la proximidad con Dios. En el monte Tabor, Jesús se transfiguró. En el monte Sinaí, Moisés recibió la ley de Dios. En el monte, a lo largo de la Biblia, muchos hombres y mujeres se han acercado a Dios, han escuchado a Dios, han contemplado al Señor. Nosotros también necesitamos ir al monte, es decir, salir de la cotidianidad, salir de lo que el mundo normalmente nos propone, alejarnos un poco de lo que tenemos aquí en el mundo para que subiendo al monte, es decir, acercándonos a Dios,
aproximándonos al Señor, podamos escuchar su palabra, podamos contemplar. En un segundo momento, miremos un poco lo resplandeciente que Jesús se puso. Sus vestidos se pusieron blancos como la nieve y Él resplandecía en gloria. Es decir, Jesús se transfiguró. ¿Qué significa este acontecimiento? ¿Qué significa el hecho de que Jesús se haya transfigurado? Pues varias cosas. Lo primero es que Jesús manifiesta y da a conocer su divinidad. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es verdaderamente Dios. Y de esta forma Él da a conocer a sus discípulos, los que estaban allí, que Él es Dios. Que Él no es simplemente un hombre, que Él no es cualquier hombre, sino que es el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en un segundo momento también la transfiguración de Jesús es como un adelanto de su resurrección. Es un anticipo de la gloria que Él vivirá, de la gloria en la que Él estará después de su resurrección. Un tercer elemento en el que nosotros podemos reflexionar en este día es en la presencia de Moisés y Elías. Nos dice el Evangelio que acabamos de escuchar que cuando Jesús se transfiguró, a cada uno de sus lados apareció Moisés y Elías, también envueltos en la gloria de Dios. Moisés es el padre de la ley. A Moisés Dios le entregó la ley para que el pueblo cumpliera. Y Elías es el padre de la profecía. Podríamos decir entonces que en Moisés y Elías se recoge toda la historia del Antiguo Testamento. Y el hecho de que aparezcan allí junto a Jesús significa que en Jesús se cumple todas las profecías y todas las leyes del Antiguo Testamento. Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. En un cuarto momento pensemos en esa frase que Pedro dijo: Maestro, qué bueno es estar aquí. Pedro y los discípulos estaban sorprendidos, no entendían lo que estaba sucediendo, no podían comprender este acontecimiento. Sin embargo, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es estar aquí. También a nosotros nos puede pasar esto, que en muchas ocasiones, aunque no comprendemos lo que Dios quiere, simplemente nos sentimos a gusto, nos sentimos bien con Dios. El hecho es que tampoco nos podemos quedar solo en esos acontecimientos de emoción, de gusto, de alegría. No podemos pretender, como Pedro, que la fe sea solo un momento de gozo y de alegría. Hay que contemplar la gloria de Dios, pero también poner los pies en la tierra y ver la realidad, ser capaz de asumir la cruz. Y por último, pensemos en la voz que ha venido del cielo. Dice el Evangelio que una nube los cubrió y que desde el cielo se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué significa esta voz? Primero, que el mismo Padre está dando a conocer a su Hijo como el enviado, como el Mesías. Él mismo está confirmando que Jesús no es cualquier hombre, sino que es el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también esa voz nos indica a nosotros que debemos escucharlo, que en medio del ruido del mundo, en medio de tantas cosas que escuchamos, debemos darle prioridad a la voz del Señor. Debemos escuchar la voz del Señor. Pidámosle pues al Señor, a la luz de esta palabra, que nos ayude a contemplar su gloria, que contemplando su gloria también nosotros transfiguremos nuestra vida y que como Pedro, Santiago y Juan, nosotros también en medio de nuestros hermanos, en medio de la sociedad, seamos testigos de la gloria del Señor. Estamos viviendo en nuestra iglesia el Jubileo de la Esperanza, un jubileo que el Papa Francisco ha querido convocar y nos ha invitado a redescubrir en nuestra vida la esperanza, a convertirnos en peregrinos de la esperanza. Precisamente por esta razón, durante este año, en nuestro programa Caminando con Jesús, estaremos reflexionando algunas catequesis y algunas enseñanzas del Papa Francisco sobre la esperanza. En esta oportunidad
reflexionaremos en una audiencia del Papa Francisco que él ha celebrado en el año 2016, en la que él nos ha invitado a reflexionar en la figura de Abraham. Abraham, padre en la fe y en la esperanza. Por eso yo los invito, queridos televidentes, para que en este momento pensemos en Abraham. Abraham, que es nuestro padre en la fe. Este hombre que escuchó la voz de Dios, que atendió a la llamada de Dios, que salió de su tierra para cumplir la voluntad de Dios y que por eso se convierte para cada uno de nosotros en nuestro Padre en la fe y en nuestro Padre en la esperanza. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos que Abraham creyó y fue hecho para muchas naciones Padre en la fe y Padre en la esperanza. Él tuvo una esperanza contra toda esperanza. Este es un concepto bien interesante. Esperó contra toda esperanza. Es decir, cuando parecía que todo era imposible, cuando parecía que no había más que esperar, cuando parecía que las cosas no iban a ser posibles, él creyó y esperó la promesa de Dios. Por eso Abraham se convierte para nosotros en nuestro Padre en la fe y en nuestro Padre en la esperanza. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería grande, que le daría un hijo y que de este hijo saldría una gran descendencia, un pueblo innumerable, una gran muchedumbre. Esto para Abraham era muy difícil, porque Abraham era ya un hombre anciano. Dice la palabra de Dios que tenía cerca de 100 años. Y además, su esposa era estéril. Habían intentado durante toda su vida concebir un hijo. Habían deseado durante toda su vida poder tener hijos, pero nunca había sido posible, porque nunca se les había dado la oportunidad de concebir un hijo. Sin embargo, Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo. Le pidió que saliera de su tierra y que fuera a la tierra prometida, a la tierra que el Señor le daría a toda su descendencia. Esto era muy difícil. Hablando humanamente, hablando racionalmente, esto era muy difícil porque la edad, la condición de esterilidad de su mujer y toda la situación que ya habían vivido hacía que concebir un hijo fuera casi imposible. Sin embargo, Abraham creyó. Abraham esperó contra toda esperanza. Abraham, sabiendo que esto humanamente era imposible, confió en la palabra de Dios, salió de su tierra, dejó sus parientes y se fue a la tierra que el Señor le había prometido. Y allí esperó el cumplimiento de la promesa del Señor. Esto nos enseña a nosotros que la fe se debe abrir a lo que parece irracional. Nosotros en nuestra vida muchas veces vivimos cosas o esperamos cosas que parecen imposibles. Por ejemplo, cuando un médico nos dice que un familiar, que una persona, que un ser querido o que nosotros mismos tenemos, por ejemplo, una enfermedad terminal, ahí parece que ya la salud, la solución, la vida es imposible. Pero como Abraham, hay que creer contra toda esperanza. Cuando estamos frente a un problema, a una situación difícil, algo que parece que no tiene solución, hay que ser como Abraham, creer aunque parezca imposible, creer aunque parezca irracional, porque Dios no defrauda a nadie y Dios cumple todas sus promesas. Nosotros somos los que no tenemos fe, a nosotros nos hace falta confiar más, esperar más para que el Señor pueda realizar su obra en nosotros. Sin embargo, hay algo muy interesante. La vida de Abraham no fue fácil. Aunque él confió en la palabra del Dios, esperó, confió en la promesa se demoró. El cumplimiento de esta promesa se demoró. Pasaron los días. Abraham dejó su tierra, hizo un viaje muy largo. En ese tiempo
Hacer un viaje de estos no era tan fácil como hoy que tomamos un avión y ya, no. Él caminó mucho tiempo, días, meses, caminó para llegar a la tierra, esperando que Dios le cumpliera. Y pasaban los días, y no aparecía el hijo. Entonces Abraham también tuvo un momento de crisis. Abraham también tuvo un momento en el que sintió que ya no podía esperar más, que ya no podía confiar más, porque no veía que Dios le cumpliera su promesa. Y por eso Abraham le pidió al Señor que le ayudara a seguir esperando. Oró al Señor, se lamentó con el Señor. También nosotros debemos en muchas ocasiones lamentarnos con el Señor, orarle al Señor, decirle al Señor que cumpla sus promesas, que nos ayude a esperar. Pero hay algo bien interesante. Abraham no le dijo al Señor, Señor, dame un hijo, Señor, dame el hijo. No. Abraham le dijo al Señor, Señor, ayúdame a seguir esperando. Señor, ayúdame a no perder mi fe, a no perder mi esperanza. Esto es lo que nosotros deberíamos pedirle al Señor en nuestros momentos de crisis, en nuestros momentos de prueba. Señor, ayúdame a seguir confiando en ti. Señor, ayúdame a seguir esperando en ti. Señor, ayúdame a no perder la fe. Así como Abraham, nosotros también pasamos por momentos de prueba y de crisis y no debemos desanimarnos, sino pedirle al Señor que aumente nuestra fe y nuestra esperanza. Y todavía, algo más. Dios le concedió a Abraham tener su hijo. Pero cuando el niño ya había crecido, le pidió que lo sacrificara. Esto es algo muy extraño. ¿Cómo es que Dios le concede a Abraham un hijo, le cumple la promesa de un hijo y cuando ya tiene el hijo, le pide que lo sacrifique? Abraham podría haber dicho, Señor, estás jugando conmigo, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿por qué me haces esto? Sin embargo, Abraham hizo lo que el Señor le pidió. Subió al monte con su hijo para sacrificarlo. Ya sabemos que la historia terminó muy bonita. Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios confirmó la fe tan grande de Abraham. Aprendamos nosotros de Abraham a tener fe, a esperar en el Señor, a esperar en sus promesas. Dios no defrauda a nadie. Dios cumple todo lo que nos ha prometido y si nosotros tenemos fe y esperanza en Él, como Abraham, podremos ver cumplidas las promesas del Señor. En nuestra sección Al Día con la Iglesia, algunas informaciones de interés para todos ustedes, queridos televidentes. Este próximo miércoles 19 de marzo celebraremos en nuestra iglesia la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. San José es un santo muy querido por todos nosotros los católicos. San José es el patriarca de la Iglesia Universal, un hombre lleno de virtudes que a nosotros nos enseña muchas cosas. Por eso queremos invitarlos para que este día participemos de la Eucaristía, honremos la presencia de José en nuestra iglesia. Le pidamos a José que siga intercediendo por cada uno de nosotros y que nos alcance del Señor tantos favores y tantas gracias que necesitamos. San José es un hombre lleno de muchas virtudes. Él nos enseña el silencio. Él nos enseña la paciencia. Él nos enseña a cumplir en nuestra vida la voluntad de Dios, aunque parezca que su voluntad es extraña, aunque su voluntad no vaya de acuerdo con nuestro querer. Él asumió muy bien su tarea de padre adoptivo de Jesús y le enseñó a Jesús sus costumbres, sus tradiciones, lo educó. Pidámosle pues a San José que así como hizo con Jesús y con María, también nos custodie a nosotros, custodie nuestras familias y custodie nuestra iglesia. Este día, miércoles, también tendremos la jornada cuaresmal. Queremos llegar hasta cada uno de los colegios, de las instituciones educativas, para compartir con los jóvenes
de las instituciones educativas, un espacio de reflexión sobre la Cuaresma. Sabemos que estamos en la Cuaresma y qué bueno que aprovechemos este tiempo para reflexionar en la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros a la conversión. El próximo viernes 21 y sábado 22 de marzo tendremos los retiros espirituales para todos los hombres, todos los señores, hombres de nuestro municipio que quieran participar de este retiro, ojalá que lo hagamos. Todos están cordialmente invitados. En nuestro templo parroquial tendremos los retiros. Aprovechemos este espacio que la iglesia, que la parroquia nos propone. Aprovechemos a lo largo de esta Cuaresma un espacio para reflexionar, para confesarnos, para arrepentirnos de nuestro pecado, para crecer como hijos de Dios. Y ojalá que muchos hombres, muchos señores participen de nuestro retiro el próximo viernes 21 y sábado 22 de marzo. Y por último, les queremos recordar que el próximo 29 de marzo y luego 5 de abril, 2 días, 29 de marzo y 5 de abril, tendremos los cursillos prematrimoniales en nuestra parroquia. Si alguna pareja desea contraer matrimonio durante estos meses, puede prepararse de una vez para su matrimonio, puede celebrar, vivir estos cursillos prematrimoniales. Entonces los invitamos a que durante estos días se inscriban en el despacho para que puedan participar de estos cursillos prematrimoniales. Hemos llegado al final de nuestro programa Caminando con Jesús. Muchas gracias a todos ustedes, queridos televidentes, que a través de estos medios de comunicación nos permiten llegar hasta sus hogares. Es el Señor quien los ha visitado, es el Señor quien nos ha hablado a todos nosotros a través de su palabra. Por eso a Él le damos gracias por su mensaje de amor, porque Él con su palabra nos conforta, nos consuela, nos anima a seguir adelante. Les doy desde acá mi bendición a todos ustedes para que el Señor los bendiga, los proteja, los acompañe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La Virgen los cuide y hasta la próxima.